usando, este sería de práctica para ustedes en el sentido de que primero tengo que aprender las vacunas que debe recibir un niño de acuerdo a la edad. Van a ir viendo que, por ejemplo, dice etapa recién nacido, BCG y hepatitis B. Y así van a ir viendo a los 2 meses, a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, ¿sí? Al año, bueno, ahí sí, los 15 meses, 18, etc. Hasta que llegamos a los 11 años, que es nuestra etapa de finalización de vacunas, y después a los 15 años dice iniciar o completar esquema. Ahí ya va a pasar a ser responsabilidad del clínico de adultos el esquema de vacunación, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante que sepan esto para saber vacunas? Porque si ustedes miran el calendario de un niño, al mirar de acuerdo a la edad las vacunas que tiene puesta, ustedes pueden decir esquema completo o esquema incompleto, ¿sí? De todos modos, es de buena práctica ir haciendo esto, por ejemplo, decir, si mi paciente tiene 6 meses, ¿qué vacuna debe tener puesta? Y uno repite, o sea, las vacunas que tendría que tener hasta el 6º mes de vida, ¿sí? El caso de que no, en el caso en que el paciente no tenga las vacunas que corresponden para la edad, tenemos que saber qué vacuna le tenemos que completar el esquema y qué vacuna le correspondería por edad. Vamos a hacer un ejemplo. Si a mí me viene a la consulta un paciente que tiene 6 meses de vida, yo sé por el esquema que debe tener puesta BCG, hepatitis B al nacimiento, la primera dosis de rota, neumo, penta y polio, a los 3 meses primera dosis de meningo, a los 4 meses tiene que tener puesta la segunda dosis de polio, rota, neumococo y pentavalente, y al 5º mes debe tener puesta la segunda dosis de meningo, y a los 6 meses la tercera dosis de la quíntuple y de la polio. Eso es lo que debe tener puesto, ¿sí? Pero supongamos que el paciente solamente tiene puesta la BCG hepatitis B y la primera dosis de neumococo, polio, penta y rotavirus, y a los 3 meses meningococo. Eso es lo que tiene puesto. Entonces, la conducta que sería completar esquema significa que cuando él viene a esa edad de 6 meses, yo le tengo que poner la segunda dosis de quíntuple, neumo, rota y polio, y le debo agregar, dejar que pase 2 semanas y ponerle la segunda dosis de meningococo. Esperar a su vez otras 2 semanas y colocarle el refuerzo de la quíntuple y la polio. Y ahí le completo el esquema que debería tener a los 6 meses, ¿sí? Eso significa completar esquema. La conducta de antes, digamos, no de ahora, porque ahora completamos el esquema, era que cuando llegaba un paciente en estas condiciones, nosotros comenzamos de nuevo el esquema, o sea, comenzamos de nuevo con primera dosis, segunda, ¿sí? O sea, iniciamos de nuevo el esquema. Bueno, esa conducta está desechada. Ahora lo que hacemos es completamos las dosis que corresponden, ¿sí? Y así con cualquiera de las vacunas que nos hayamos retrasado. Bueno, imaginemos que llega el paciente a los, qué sé yo, al año, a los 15 meses, y no tiene puesta todas las vacunas que corresponden para la edad. Lo que voy a ir haciendo es completando el esquema con un lapso de 2 o 3 semanas, e ir completando hasta colocarle todas las vacunas que corresponden para la edad, ¿sí? Esa es entonces el sentido de que aprendan digamos, a ver este esquema, ¿sí?
Para que no lo estoy viendo en su totalidad, no sé qué dice acá, pero no lo estoy viendo. El sistema inmunológico, digamos, produzca anticuerpos, ¿sí? Bueno, cuando uno va a vacunar, ustedes tienen que tener en cuenta, en primer tiempo, como dice acá, quién es el huésped, porque no es lo mismo ser inmunocomprometido que inmunocompetente. Hay vacunas que se usan para uno y para otro. Si es un prematuro o si está embarazada, también depende qué vacuna voy a usar. La edad de los pacientes de riesgo serían estos, los menores de 2 años y los mayores de adultos, los mayores de 60 años. Y después, ¿qué tipo de actividad hace el paciente? O sea, que nosotros, el equipo de salud, por ejemplo, estamos vacunados para cierto tipo de enfermedades que podemos contagiar con nuestra actividad, ¿sí? O los bioquímicos, los que hacen actividad quirúrgica, ¿sí? Y después el saber también el tipo de vacuna que vamos a utilizar, ¿sí? Si son, ahora vamos a ir viendo más adelante, si son vivas, si son atenuadas, si son muertas, el tipo de vacuna que voy a colocar, ¿sí? Bueno, lo otro es que lo que tienen que saber es esto. Lo mismo, ¿a qué paciente voy a vacunar? Esto tenemos que saber porque a veces en el lugar que se está vacunando puede ser que haya una enfermera que generalmente, por lo menos acá en Santo Tomé, las que hacen vacunas son enfermeras que fueron capacitadas para inmunización, ¿sí? No es que cualquier enfermera hace, ¿sí? Pero a veces va a suceder de que tenemos enfermeras que no sepan y entonces tenemos que estar nosotros instruyendo a la enfermera. Entonces tenemos que saber qué tipo de paciente voy a vacunar, qué vacuna voy a colocar, cuál es la dosis de cada vacuna, cuál es la vía y lugar de colocar esa vacuna y cuál sería la técnica, ¿sí? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, para la vía oral, el requisito es no tocar, ¿sí?, el extremo de la gota con los labios porque voy a contaminar ese frasco, ¿sí? ¿Qué vacunas usamos oral? Y viene una polio oral o la rotavirus que es oral, ¿sí? Entonces esas tengo que evitar. Después, si voy a colocar una vacuna intradérmica, como le muestra acá el dibujito, tienen que ver la inclinación de la aguja y jeringa. Si es intradérmica, va a ir a 15 grados, si es subcutánea, 45, y si es intramuscular, perpendicular al músculo, o sea, 90 grados en dirección al músculo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la inclinación que le den, voy a hacer intradérmica, subcutánea o intramuscular, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer una vacuna intramuscular, que antes usábamos en el glúteo en los niños, ahora usamos en el muslo, ¿sí? Entonces, van a trazar una línea que va del trocánter, ¿sí?, del húmero, a la rodilla. Una línea, digamos, vertical, y en el tercio medio voy a hacer la vacuna, la inyección intramuscular, ¿sí? Ese es en el muslo de un niño. Ahora, es vía intramuscular. También puedo usar en el brazo vía intramuscular. Entonces, ¿qué hago? Trazo un triángulo imaginario por el acromion y el vértice va a ir en la intersección del deltoides, ¿sí? La inyección intramuscular va a ir en el triángulo, en el medio del triángulo va a ir la colocación intramuscular, ¿sí? Ahí en el dibujo les muestra por qué, porque ahí va la arteria y el nervio radial, ¿sí? Por eso tiene que ser en ese triángulo. ¿Estamos? Esas son las dos vías intramusculares que yo utilizo en el niño. Bueno, después está la intradérmica y después la subcutánea, ¿sí? Y la oral. Ahora, ¿cómo se clasifican las vacunas? Dice, de acuerdo a salud pública, las sanitarias, o sea, las que están incluidas en el esquema de vacunación, que son gratuitas, y otras vacunas que no están incluidas en el sistema de
vacunación, digamos, ¿sí? Son vacunas especiales. Con respecto a eso, tienen que saber que la Argentina tiene un esquema de vacunación completo, gratuito, de todas las vacunas, ¿sí? Todas las vacunas en este momento están incluidas en forma gratuita en el esquema nacional de vacunación, ¿sí? Años anteriores, ahora les voy a mostrar un esquema, años anteriores había vacunas en las cuales nosotros indicábamos a los pacientes y estos tenían que comprar la vacuna, ¿sí? Por lo tanto, no llegábamos a una cobertura satisfactoria, ¿sí? Pero en este momento todas las vacunas están incluidas en el sistema gratuito nacional, ¿sí? Y las vacunas a su vez se clasifican si son vivas o son atenuadas, si son bacterianas o son virales, ¿sí? Y a su vez pueden ser muertas o inactivadas, también bacterianas o virales, parte de la bacteria o del virus o subunidad de la bacteria o del virus, ¿sí? Entonces la gran clasificación es viva o atenuadas y muertas o inactivas, que pueden ser a su vez virales, bacterianas, subunidades o parte de la bacteria o del virus, ¿sí? Bueno. ¿Cómo está compuesto un inmunobiológico, o sea, una vacuna? Ahora le llamamos inmunobiológico, ¿sí? ¿Por qué se llama inmunobiológico ahora? ¿Sí? Porque la palabra vacuna, que también se usa, pero ahora preferimos inmunobiológico, es porque es una sustancia o un producto que hace que tiene una bacteria, digamos, viva, atenuada o muerta, pero que hace producir anticuerpos en nuestro sistema inmunológico. Entonces, se le considera como una sustancia viva, digamos, ¿sí? Por eso se llama inmunobiológico. Entonces tiene, el primer componente es solución fisiológica o agua destilada, después va a estar compuesta por un preservativo o un estabilizador o un antibiótico, ¿sí? El preservativo es, por ejemplo, el timerosal, y el antibiótico que van a ver en algunas vacunas es la neomicina, principalmente en la vacuna para el sarampión, ¿sí? Se utiliza neomicina para evitar el crecimiento bacteriano, entonces está puesto ahí la neomicina, ¿sí? Y el adyuvante, que puede ser aluminio o sales de calcio, el adyuvante, ¿qué es lo que hace? Retrasa la absorción del inmunobiológico o de la vacuna para que esté en más contacto con el sistema inmunológico y así estimular mucho más tiempo la producción de anticuerpos, ¿sí? El adyuvante eso es lo que hace. Retrasa la absorción para que esté más en contacto con nuestro sistema inmunológico y entonces tengamos mayor producción de anticuerpos, ¿sí? Eso es lo que hace el adyuvante. Ahora, cuando vieron que el adyuvante dice también acá que está, puede ser aluminio o alumbre o calcio, generalmente tiene calcio. Bueno, cuando la vacuna tiene calcio, acuérdense, tiene que ser colocada vía intramuscular profunda, ¿sí? Porque acuérdense que el calcio puede necrosar nuestros tejidos y entonces sería un efecto adverso, ¿sí? Porque cada vez que yo tenga que colocar una vacuna que tiene adyuvante, que es el calcio, acuérdense siempre, la indicación es intramuscular profunda, ¿sí? Si lo hacen de otra forma, va a necrosar el tejido. Bueno. ¿Qué otra cosa más con respecto? Bueno, después van a ver también que tenemos inmunoglobulinas, estándar o hiperinmune. La estándar es porque yo obtengo de cualquier persona, digamos, sana, inmunoglobulina, y la hiperinmune, o específica también se llama, es la que yo obtengo de personas que han tenido la enfermedad y de los cuales obtengo esa inmunoglobulina específica, ¿sí? Y utilizo para prevención de contactos de enfermedades.
Entonces, después van a ver, esto digamos, es importante que sepan, pero a la hora de colocar cada inmunoglobulina específica, vamos a ir a buscar, ¿sí?, la característica de esta inmunoglobulina específica y van a ver que hay la dosis, con cuánto tiempo tengo que colocar y cuál es la vía, ¿sí? Lo importante es que sepan que hay inmunoglobulina específica. En el caso de usarla, voy y busco la dosis para no equivocar, ¿sí? Bueno, lo otro que tienen que saber nuevo, que se está por implementar, es el certificado de vacunación. Ya está en un programa digamos, la colocación de vacuna de casi todos los pacientes. ¿Y por qué se hizo esto? Porque antes nosotros otorgábamos el carnet de vacunación, vieron la libretita de vacunación, el certificado de inmunización, y se perdía o se le extraviaba o se quemaba, y entonces quedábamos sin constancia de las vacunas que habíamos colocado en el niño, y entonces teníamos que arriesgarnos a ver lo que decía la madre o hacer todas las vacunas de nuevo, ¿sí? Entonces, desde hace 1 año, 2 años, se está informatizando toda la vacunación. Entonces, en el caso que el paciente pierde el carnet, entramos al programa y nos fijamos qué vacunas tiene colocadas, ¿sí?, para hacer de nuevo su certificado, ¿sí? Que es buenísimo porque antes hacíamos o lo que creíamos, lo que decía la madre, o hacíamos todo el esquema nuevo. Bueno, lo otro que quiero que sepan es esto. Y esto es lo que está en nuestro esquema de vacunación. Entonces van a ver, como les decía, que en el 2003, por ejemplo, eran estas las vacunas que teníamos en calendario en forma gratuita. Agregamos en el 2003 la hepatitis B y triple viral, ¿sí?, para todos los pacientes. La triple viral en forma gratuita comenzó a colocarse, y hepatitis B también en el 2003. Antes, hepatitis B y hepatitis A, el nombre comercial era Twenrich, y la tenía que comprar el paciente, ¿sí?, para colocar. En el 2005 agregamos hepatitis A en forma gratuita. En el 2007 ingresa fiebre amarilla y fiebre hemorrágica argentina para los lugares de riesgo. Nosotros ingresamos acá porque somos zona de riesgo. En el 2008 entra la quíntuple. La quíntuple es quíntuple porque tiene 5 vacunas, ¿sí? Entonces, la quíntuple está conformada por la triple bacteriana. Se le agregó la vacuna para hemófilo influenza tipo B, y después se le agregó la vacuna para hepatitis B, ¿sí? Entonces tenemos 5 vacunas en una sola, que ahora se llama quíntuple, ¿sí?, porque tiene 5 vacunas juntas. ¿Estamos? ¿Por qué se hace eso? Porque antes nosotros colocábamos, por ejemplo, la triple bacteriana, después, que era intramuscular, después le colocábamos la vacuna para hemófilo influenza tipo B intramuscular, y después le colocábamos la vacuna hepatitis B intramuscular, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurría? La madre asistía a la primera dosis y después dejaba de concurrir, ¿sí? Porque eran tres inyecciones intramuscular, por lo cual el niño lloraba, y entonces la madre decía, no, ya demasiadas inyecciones, ¿sí? Entonces el motivo de eso fue agrupar estas 5 vacunas en una sola, y es una sola inyección vía intramuscular que yo, digamos, coloco 5 vacunas juntas, y fue más aceptada, digamos, ¿sí? Por eso se llama quíntuple. Después tengo en el 2009 la triple bacteriana acelular, agregamos esa en el 2009. En el 2011 se agrega la vacuna para la gripe, la vacuna de HPV, ¿sí?, que la vacuna HPV nosotros primero en ese tiempo solamente le colocábamos a las niñas de 11 años, los varones no se colocaba la vacuna por digamos, del esquema,
si se quería colocarlo tenía que comprar la vacuna, pero no era una indicación, ¿sí?, de inmunización. Otros países en ese tiempo del 2011 ya le vacunaron a las mujeres y a los varones, ¿sí? A los 11 años de edad o previo a tener actividad sexual, ¿sí? Pregunto, ya que estamos, ¿por qué la vacuna de HPV se colocaba a los 11 años o previo a tener actividad sexual? Todavía no hubo exposición al virus. Todavía no hubo contacto al virus, ¿sí? ¿Es así? ¿Todos piensan de esa forma? Porque a esa edad empieza la pubertad, entonces como que pues empiezan a tener relaciones por ahí ya. Y como es el Entonces, factor de riesgo, las relaciones sexuales. Puede ser que, entonces porque a esa edad inician, puede ser por el inicio de las modificaciones histológicas del cuello a esa edad. no, la idea es la que dijo Ingrid, y no sé quién otro habló, la idea es que antes que inicien su actividad sexual, ¿sí?, le colocamos la vacuna, cosas que si se contagian, ¿sí?, nosotros le estamos evitando, por lo menos, la tipología de alguno de los virus que predispone a cáncer, ¿sí?, de cuello uterino. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esa es la idea de por qué antes la actividad sexual. ¿Y por qué no le colocábamos a los varones? En algunos países la vacunación fue a varones y a mujeres, ¿sí? La Argentina en ese momento, por temas económicos, no colocaba a los varones, por lo tanto, a partir del 2014, nosotros empezamos a colocar también a los varones, y en los varones lo que evitamos es también cánceres, pero en el caso del varón le evitamos cánceres cánceres anales, bucales, ¿sí?, de faringe, distinto al de la mujer, ¿sí? Entonces, fue un tema económico nada más, pero en realidad se tendría que haber colocado tanto al varón como a la mujer, porque en los dos sexos evitan, mejor dicho, tener cánceres por el tipo o la tipología de HPV, que son algunos tipos son los que nos ponen en riesgo de cáncer, ¿sí? Bueno, pero a partir de 2014, ¿cómo? Doctora, el criterio de elección, como usted dijo que fue por el criterio económico, entonces por ahí eligieron las chicas porque el cáncer se manifiesta más agresivo en ellas, ¿no? Ahí, entonces si no podía dar en todos, por eso se eligieron las chicas o no. No, el tema fue económico, no poder comprar vacunas para los dos sexos nada más, ¿sí? El cáncer es agresivo tanto en el varón como en la mujer, ¿sí? Por eso en el varón provoca otro tipo de cánceres, como el anal, el de boca, el de faringe, ¿sí?, que también son agresivos y con alta incidencia de mortalidad, ¿sí? Y en la mujer, el cáncer del cuello uterino. En los dos, el riesgo es de mortalidad, digamos, ¿sí? El tema fue que no se podía comprar las dosis, la cantidad de dosis para el grupo etario, nada más, ¿sí? Otros países, si ustedes ven, desde el 2011 colocaron vacunas a ambos grupos, ¿sí?, tanto al varón como para la mujer. Acá no se pudo, pero a partir de los 2 años sí ya se compró y se colocó a ambos sexos, ¿sí? Fue un motivo de compra por tema económico nada más, ¿sí? Está bien, Si gracias. ustedes ahora si preguntan ahora cuánto está la dosis de HPV, van a entender por qué, ¿sí? Por qué no se pudo comprar en un tiempo y por qué ahora estamos comprando por el costo que significa tener esas vacunas, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, vieron que
que algunos gobiernos hacen cosas bien y otras hacen cosas mal, ¿sí? Entonces, por lo menos en ese tiempo, ese gobierno hizo cosas buenas como darnos más vacunas, por ejemplo, ¿sí? Y en el 2014 nos agregó la vacuna de HPV para el varón, ¿sí? Así que estuvo bien también, ¿sí? En el 2013 se agregó la vacuna, la doble bacteriana para la embarazada. Esto no se hacía antes, por eso le estoy contando lo que se está haciendo desde el 2013, que estamos ahora, nomás no hace ni 10 años todavía, ¿sí? Estamos poniendo la doble bacteriana en la embarazada. En el 2014, la vacuna hepatitis B que te colocaban cuando nacías, ¿sí? La primera dosis cuando nacías, completábamos el esquema y después no había accesibilidad a colocar esta vacuna, ¿sí? La tenías que comprar. Entonces, pero desde el 2014, si vos necesitabas vacuna de hepatitis B porque no tenías puesta o porque tuviste algún tipo de riesgo, como ser, por ejemplo, un abuso sexual, una de las enfermedades que tenemos que evitar es hepatitis B. Entonces, en este momento, a partir del 2014, teníamos a disposición esa vacuna, ¿sí? Para colocar ese tipo de pacientes, por ejemplo, ¿sí? Y en el 2015 entraron las vacunas que para pediatría fueron muy importantes, que son la de rotavirus, la vacuna para la varicela y para el meningococo, ¿sí? Y en el 2016 hay un trabajo que ustedes van a leer ahí que dice Switch, ¿sí? Que ahora cuando hablemos de la vacuna de la polio le voy a explicar qué significa ese Switch que dice ahí, que ustedes están leyendo en el 2016, es un cambio que se hace en la colocación de la vacuna para prevenir la poliomielitis, ¿sí? Veníamos haciendo un esquema y a partir de ahí cambiamos el esquema, ¿sí? Empezamos a poner de otra forma, ¿sí? Entonces ese es eso que ustedes están leyendo acá que dice Switch, ¿sí? Ahora cuando hablemos de polio les explico qué significó este cambio en la vacuna de la polio. ¿Estamos? Bueno. Y entonces vamos a repasar un poquitito ahora de inmunización para después sí hablar de vacunas. Entonces, ¿por qué vacunamos? Y es porque lo que tratamos de hacer es disminuir las muertes, principalmente en los niños. En este momento estamos hablando de niños, entonces disminuir la muerte en estos niños, ¿sí? Principalmente de enfermedades infectocontagiosas. Esa es la idea de por qué tenemos que vacunar a los niños, ¿sí? Tienen que saber que hay enfermedades de alta mortalidad, como ser el sarampión, ¿sí? El meningococo, la vacuna para neumococo, ¿sí? Para hemófilo influenza tipo B, son todas enfermedades que provocan neumonía y meningitis, ¿sí? Entonces, alto riesgo de mortalidad. ¿Estamos? Por eso es importante de que vacunemos y que entendamos por qué hay que vacunar lo principal, ¿sí? Con respecto a hepatitis B, tienen que saber que tenemos que vacunar porque no todas las embarazadas en su control de embarazo se hacen dosaje o control de hepatitis B. Entonces, cuando nace un niño, pueden ser asintomáticos, o sea, no me voy a dar cuenta porque puede estar asintomático, y ese niño se va a transformar en un portador crónico que si yo no me doy cuenta después, ya sea en su niñez o en la parte adulta, va a necesitar un trasplante, ¿sí? Entonces, por eso es importante que sepamos de la vacuna y que expliquemos por qué hay que vacunarse, ¿sí? Eso es lo importante de vacunación. Lo otro es que si uno vacuna a la población, digamos, a todos los individuos, ¿sí? Vamos a disminuir entonces la infecciosidad, ¿sí? O sea, el contagio. Y lo otro es que si logramos una alta cobertura, ¿sí?
de la vacuna que fuera, esto va a hacer que personas que no se vacunen presenten, ¿sí?, estimulación en nuestro sistema inmunológico, que es lo que estamos escuchando que se llama inmunidad de grupo o de rebaño, ¿sí? Esto es lo que se está tratando de hacer, ¿sí? Vacunar, en el caso de ahora que estamos con la pandemia, esto es lo que se está tratando de hacer. Vacunar a la mayor cantidad posible de personas para que aquella que no se vacunó o todavía o no se quiere vacunar o no le llega la vacunación, esté de todas formas, digamos, protegida por esta estimulación que hace también su sistema inmunológico y le llamamos de rebaño, ¿sí? O sea, el sentido es que las personas que se vacunan y por ahí se vuelven a contagiar, en este caso de COVID, ¿sí?, van a ser una enfermedad leve, pues van a contagiar y van a estimular a la otra persona en su sistema inmunológico y producir así anticuerpos. Eso es la inmunización de grupo o de rebaño, ¿sí? Bueno, entonces la vacuna, ¿qué va a tratar de hacer? Por un lado, quiere tratar de cortar, digamos, la fuente de infección, sería la bacteria virus, ¿sí? Después quiere también actuar sobre el mecanismo de transmisión, y si no, quiere prevenir en las personas que son susceptibles, por ejemplo, por edad, porque es menor de 2 años, o porque es mayor de 65, o porque es un inmunocomprometido, o porque tiene una enfermedad de base, ¿sí? Entonces la vacuna en esos 3 sentidos quiere evitar la enfermedad cuando yo coloco la vacuna, ¿sí? Entonces, el inmunobiológico, habíamos dicho, es una sustancia capaz de estimular a mi sistema inmunológico para producir un anticuerpo específico, ¿sí? Y lo otro también es que dentro de ese inmunobiológico van a estar la vacuna, pero también están las inmunoglobulinas y están las antitoxinas o los sueros heterólogos, ¿sí? Todo eso corresponde a lo que es un inmunobiológico, tratando de prevenir enfermedades. Con respecto a la inmunoglobulina, son proteínas, acuérdense, son proteínas, son macromoléculas que en presencia de un agente extraño estimulan mi sistema inmunológico y va a producir esta inmunoglobulina, ¿sí? Que puede ser de personas, digamos, humanas para evitar enfermedades. Los sueros heterólogos a la antitoxina son de anticuerpos de animales, ¿sí?, de sueros de animales, y en ese caso los ejemplos son la antitoxina de la difteria, del botulismo, para el antiofídico, ¿sí? Esos son antitoxinas y son inmunoglobulinas, digamos, de animales, ¿sí? Con respecto a la vacuna, ya dijimos que podían ser a virus o a bacterias vivas o inactivos o muertos, ¿sí? Puede ser la bacteria entera, puede ser el virus entero, puede ser una parte, realmente es la parte de la membrana que es proteica con la que se hace la vacuna, ¿sí? Entonces, vamos a acordarnos que era la inmunización. Teníamos, acuérdense, una inmunidad activa natural, que era cuando yo tenía la enfermedad y producía anticuerpos para esa enfermedad. O la inmunidad activa artificial, que es la que me da la vacuna cuando me la coloca, ¿sí? Después tengo una inmunidad pasiva, que era aquella, la natural, la que se da por la placenta o la leche materna, ¿sí? Pasan inmunoglobulinas por ahí. O la pasiva artificial es cuando yo transfiero anticuerpos, ¿sí?, de un individuo de la misma u otra especie, y estos anticuerpos tienen una durabilidad de 3 meses. Esa es la activa artificial. Bueno, las inmunoglobulinas ya vimos, podían ser estándar y específicas.
Ya vimos eso, y se pueden usar intramuscular o endovenosa, de acuerdo a lo que quieren usar, miramos en el libro, buscamos la dosis y colocamos a nuestro paciente, ¿sí? Doctora, Esto permiso. El Power sigue en la evaluación del calendario nacional de vacunación. No sé si cambió el Power o sigue en el calendario. no estoy compartiendo lo que estoy hablando. No, se quedó en calendario nacional de vacunación, el del Switch, ahí que se quedó el Power. Ahí, espera entonces. Espera un poquitito. Gracias. Bueno, me tienen que avisar porque yo no manejo mucho, así que algo que me acuerde, después sigo hablando y no, la verdad que no presto atención, pero díganme ustedes, no hay problema, ¿sí? Bueno, ¿dónde quedamos? Vía de administración. Esto ya había dicho, así que esto es cómo estaba compuesta el inmunobiológico, ¿sí? Bueno, ahora me fui muy para arriba. Esto también habíamos visto. Esto cómo estaba compuesta la vacuna. Esto cómo clasificamos la vacuna, ya habíamos visto, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las vacunas vivas atenuadas, ¿sí? Esto es pregunta de examen también. Entonces, cuando uno diga que la vacuna es viva, atenuada, ¿sí? Tienen que acordarse que está atenuada porque por distintos cultivos que hacen en el laboratorio. Pero la característica de la vacuna viva atenuada es que se puede replicar y puede producir la enfermedad, ¿sí? No va a ser una enfermedad grave o con muchos síntomas, como sería si yo me contagio la enfermedad, pero puede llegar a producir una enfermedad en forma leve, ¿sí? ¿Estamos? Esa es la vacuna viva atenuada. Ese es el efecto adverso, digamos, que tiene, que puede llegar a producir la enfermedad, ¿sí? En forma leve, pero puede producir. Y tiene la característica que se replica, o sea, en nuestro organismo y estimula mi sistema inmunológico. ¿Estamos? Esa es la viva atenuada. Entonces, si la contraindicación de esta es, si tengo un paciente con un problema de inmunosupresión, esta vacuna o este tipo de vacuna no voy a colocar. ¿Se entiende? O sea, que se pueda replicar y producir la enfermedad es contra, digamos, de un paciente que esté con algún tipo de inmunosupresión. ¿Sí? Dentro de estas vacunas viva atenuadas están las que son las virales, está el sarampión, la rubiola, la papera, la polio oral, la fiebre amarilla y la fiebre hemorrágica argentina. Y la BCG. Esas son las vivas atenuadas, ¿sí? Sarampión, rubiola, papera, polio oral, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica argentina. Eso que dice sarampión, rubiola, papera es la triple viral. Así la vamos a llamar después, triple viral, ¿sí? La polio oral y las otras dos, fiebre amarilla y fiebre hemorrágica argentina. Y la otra es la BCG. Estas son vacunas vivas atenuadas, ¿sí? Las vacunas inactivas o muertas, estas están inactivadas por medios físicos o químicos. Estas no se van a replicar en nuestro organismo, lo único que van a hacer es estimular a mi sistema inmunológico la efectividad de este tipo de vacunas, que son menos intensas, menos duraderas, por lo tanto tengo que poner varias dosis para que esta vacuna, digamos, siga activando mi sistema inmunológico, y requiere de ayudantes siempre, ¿sí? O sea, para que esté más en contacto y estimule más. Entonces, este tipo de vacunas son las que yo puedo utilizar
en las personas inmunocomprometidas porque no se van a replicar, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, dentro de estas vacunas inactivas, tengo la vacuna de la polio vía intramuscular, tengo la vacuna para hepatitis B, tengo para la pertusis o coqueluche, y tengo para la difteria, los toxoides, ¿no? De difteria, tétanos, y para Haemophilus influenza tipo B. Entonces, las vacunas que son las inactivas, acuérdense, son para la vacuna para la polio, pero la vía intramuscular, ¿sí? Porque acuérdense que la vía oral era viva atenuada. Para la vía intramuscular es inactiva. Para hepatitis B, para pertusis coqueluche, o tos convulsa, lo mismo, para el toxoide de difteria tétanos y para el Haemophilus influenza tipo B. ¿Estamos? Bueno, esta fue entonces una introducción de inmunización. Si hay alguno me quiere hacer una pregunta, vamos a hacer qué parte no se comprendió, para después sí ir a hablar de cada una de las vacunas, ¿sí? Doutora, por exemplo, as vacinas que se dão aos 2 meses, tem 4. Se dão essas ao mesmo dia? Sí, se les coloca al mismo día las 4 vacunas. Dale, gracias. Son 3, son una es oral y las otras 3 son vía intramuscular. Sí, en el mismo momento, doctora, se coloca todas las vacunas. Bueno, vieron que en el calendario que ahora dejé compartir, no sé si observaron, vieron que se pone vacuna, por ejemplo, dice a los 2, a los 4, a los 6. Vieron que hay como un tiempo, digamos, ¿sí? De colocación de vacunas. Bueno, ese tiempo, que en algunos países, por ahí si ustedes ven, es de 1 mes y medio, en la Argentina nosotros usamos cada 2 meses, ¿sí? Pero es nada más el tiempo para que se espera para nuestra estimulación de nuestro sistema inmunológico. Ese nomás es el tiempo que está, el lapso que se espera, ¿sí? En algunos 1 mes y medio, otros 2 meses. Nosotros usamos 2 meses. Por eso ven que dice colocación a los 2, a los 4, a los 6, y meningococo dice a los 3 meses, al 5.º mes, ¿sí? Es como un lapso de 2 meses que para que digamos, se decidió para que nuestro sistema inmunológico sea estimulado, ¿sí? Pero es el lapso decidido nada más. Otros países usan 1 mes y medio. Entre 1 mes y medio y 2 meses es el lapso que uno debería esperar, ¿sí? Nosotros hemos elegido 2 meses. ¿Estamos? Por eso va así en ese tiempo de lapso. ¿Estamos? Es por ese motivo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de acá... Doctora, una consulta. ¿Cuándo se tendría que volver a hacer esquema en un caso, por ejemplo, que se pasó mucho tiempo? ¿O siempre se termina nomás el esquema? Ejemplo de la meningococo, se aplica a los 3 meses y después pasa, no sé, 1 o 2 años para hacerse de nuevo. La de meningococo la estamos poniendo hace 3 años nada más, ¿sí? O sea, le colocamos a los 3 meses al 5.º mes. O sea que hay niños que no tienen vacuna para meningococo, ¿sí? Entonces, a ese tipo de niños le estamos colocando una dosis a los 11 años de edad. Ok, gracias, doctora. Bueno, si pasó, eso es lo que estamos haciendo, pero
tu pregunta era, si yo le coloco vacuna para meningococo a los 3 meses y llega al año, ¿sí? Y no tiene puesta la segunda dosis, le coloco la segunda dosis. Claro, claro, eso. Porque en el caso de mi nena, no había la segunda dosis y pasó como un año más recién cuando apareció la segunda dosis. Pero ¿dónde vos estás? Acá en Santo Tomé. Pero siempre hubo la primera y la segunda dosis. Fue en realidad el año 2019, si no me equivoco, que le habíamos colocado la primera dosis, para la segunda dosis no había, y no había, y no había, supuestamente, ¿no? Y después comenzó pandemia y ahí tuvimos medio... Y ahora hace poco sí se le colocó la segunda dosis. Sí, sí, pero siempre hubo las 2 dosis. Por X motivo, nomás por no sé qué habrá pasado, capaz que en el donde fuiste no tenían, pero siempre tuvimos las 2 dosis, ¿sí? Y bueno, después por la pandemia sí se cerraron las salas, los centros de salud, ¿sí? Pero siempre tuvimos las 2 dosis. Por ahí donde vos fuiste justo se le terminó o no repuso, no sé cómo habrá sido, pero siempre tuvimos las 2 dosis, ¿sí? Es la misma vacuna en 2 dosis nada más, ¿sí? Después por la pandemia sí, ahí se cerraron los centros de salud y ahí sí se cortó un poco la vacunación, ¿sí? Pero estuvimos, digamos, sin colocar vacunas, ¿sí? Doctora, es la polio que tiene vía oral y intramuscular, ¿no? Sí, la polio tiene vía oral y vía intramuscular. Ahora, cuando hablemos de polio, le voy a explicar el cambio que hubo en cómo estamos colocando la vacuna ahora, ¿sí? Ah, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, lo que me gustaría que hagan es que practiquen con ese calendario de vacunación, así como recién me están preguntando, y si no tiene ahora, ¿cuándo le pongo? Y si o tiene esto, ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Estamos? Porque es una de las formas que se le va a preguntar en el examen, y lo otro que también es de práctica, que al mirar el esquema ustedes sepan qué le falta, qué le tengo que poner, o si está completo el esquema. ¿Estamos? O sea que eso sería para su practicidad, digamos, conocer cómo sería el esquema, digamos, que estamos usando, ¿sí? Y depende de eso, agregar o completar el esquema de vacunación de los niños. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, la próxima clase, que es mañana a la misma hora, vamos a empezar a hablar de BCG, hepatitis B, y seguimos con las demás vacunas. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Nos estamos viendo entonces mañana a las 10 de nuevo. Y desde la próxima semana lo que vamos a hacer es, van a estar también conmigo martes, miércoles, jueves y viernes. Lo que vamos a tratar de hacer es el viernes, yo voy a dar un caso clínico de los temas que estamos viendo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar el próximo viernes, pues vamos a hacer un caso clínico de vacuna, por ejemplo, ¿sí? Le voy a poner un caso clínico de vacuna y vamos a resolver entre todos cómo sería la conducta médica en esos casos. ¿Estamos? Y así sucesivamente, cada viernes vamos a tocar un caso clínico que puede ser neonatal o puede ser pediátrico, digamos, ¿sí? Y lo resolvemos en conjunto, ¿sí? ¿Estamos? Dale, gracias. Muy bien, nos estamos viendo. Doctora. ¿Sí?